él acá eligió para mí, el lenguaje más cálido, que es el de la madera, la xilografía. Xilografía, ¿por qué? Porque de la etimología del término, xilo viene de xilos, que es madera en griego, y grafo viene de grafía, viene de grafo. Grafos, que significa diseño y dibujo. Bueno, fue docente y también fue pintor. Pero lo particular de su formación es que fue un autodidacta, prácticamente de su adolescencia. A pesar de ello, obtuvo el cargo de jefe de taller de la Escuela Superior de Bellas Artes Eduardo Lacárcova, que Eduardo Ernesto, que también tengo que decir, no es nada fácil empezar como docente, como alumno, imagínense como docente en el Instituto Lacárcova. Pero bueno, nosotros en la docencia actualmente tenemos situaciones particulares con algunas especialidades por el cual no hay profesionales formados. El caso de que por qué no se enseña guaraní es porque no existen. Son muy pocos los profesores de guaraní. Los que sí existen son idóneos, personas que saben hablar, ¿está? Pero por el sistema educativo se necesita una formación docente, etcétera, etcétera. Bueno, él no tuvo ninguna formación, pero no obstante eso fue el jefe del taller de grabado del Instituto de Lacárcova. Y así como llegó a ese cargo, también es el responsable de haber organizado la primera exposición de grabado que se hizo acá en Argentina. Yo quiero aclarar algo. En tiempos de la colonia, la incipiente aldea de Buenos Aires, hablamos de arte argentino con la presencia de los primeros artistas que venían de Europa a esta región, y que muchos de ellos, como eran franceses, alemanes, muy pocos italianos, pero básicamente franceses y alemanes, fueron tomados como espías. Porque ¿qué es lo que hacía esta gente? Llegaba, no se aproximaba a la ciudad, sino que desde afuera tomaban como visiones panorámicas de la ciudad, y eso apuntaban en dibujos o en acuarelas, y algunos de ellos lo llevaban al grabado. Y justamente los primeros grandes maestros del arte argentino fueron franceses, italianos, pero básicamente franceses, que eran profesores de grabado. ¿Por qué digo que fueron tomados como espías? Bueno, primero que no hablaban el español, y segundo ¿qué van a pensar ustedes si ustedes salen de sus casas y le ven caer y están en la vereda al frente dibujando al frente de la casa de ustedes? No es natural. Imagínense en 1790, 1800, era menos usual todavía. Pero entonces estos artistas, los que vinieron acá, comenzaron a instruir a la gente que estaba bien acomodada, y ahí es un poco la historia y el relato de los primeros de los artistas que va a formar a otro gran artista argentino, que fue Prilidiano Pueyrredón. Entonces vamos a ver algo en ese primitivo arte argentino, donde, ¿y por qué hago referencia a esto? Porque las primeras obras pictóricas tienen que ver con construcciones, tienen que ver con construcciones compositivas que son propias del grabado. Entonces, adelante, señor. Entonces, estas primeras composiciones que se ven en la pintura toman la composición del grabado. Y tal es así que si ustedes hacen investigación y googlean nada más que algunos autores, van a ver que hay una versión grabada y la versión pintura. Vuelvo a repetir, se toman las composiciones, las estampas con respecto a los de la pintura. ¿Y por qué? Porque justamente otra cosa que tiene grabado es que como se trabaja sobre soportes relativamente pequeños, es transportable. Entonces es un arte llamado mobiliario, se puede transportar de un lugar a otro. Todas estas particularidades para que después vean un poco también lo que él hizo. Bueno, hay algunos premios ahí.
Premio Nacional, el Premio Único del Salón Nacional en 1929, en 1937, medalla de plata en la Exposición Internacional de París. Pero fíjense que si él está allá por 1899, principio del 1900, él va a pertenecer junto a otros artistas a los denominados artistas del pueblo. No sé si se acordarán en la secundaria cuando se hablaba de literatura, de los dos grupos antagónicos de Boedo y de Florida, que digo antagónicos porque realmente teóricamente se conocían pero no se soportaban mutuamente. Entonces él va a pertenecer al grupo de Boedo, entre los que van a figurar esas personas que están ahí, pero básicamente eran grupos que, si bien nunca se disputaban todo ideológicamente, no siempre llegaban a desencuentro ni a la lucha física, pero entendieron de otra manera esta cuestión de reivindicar o reposicionar o exigir respeto hacia la libertad. Entonces vamos a ver que en las producciones hechas en ese tiempo a través de esta publicación, que fue una revista llamada Claridad, van a hacer uso del lenguaje del grabado para ilustrar estas páginas. Y acá yo quiero detener un poquito porque si ustedes ven de una multiplicidad de ilustraciones, tomé esas dos muy en particular. La primera porque alguna revisión van a hacer, porque esa mano que emerge como iluminando, la antorcha que ilumina el saber, la sabiduría, como ustedes quieran llamarlo. ¿A qué otra qué revisión pueden hacer de esa mano que emerge con la luz? La Estatua de la Libertad. Y justamente ahí tenemos un punto, porque ustedes no se olviden que la Estatua de la Libertad fue un regalo que hizo el gobierno francés a Estados Unidos en virtud del aniversario. Entonces es Gustave Eiffel, que fue el que proyectó la Torre Eiffel, es el que se va a encargar de pensar, idear y dirigir la construcción de la estructura que iba a sostener la Estatua de la Libertad. Y entonces, ¿qué mejor que representar de una forma contundente esta ciudad pujante de Estados Unidos? Porque iba a ser emplazado, estaba destinada la escultura a la bahía de Jackson, que es lo que antecede a la entrada de Nueva York propiamente dicho. Entonces ahí iba a estar puesta esta mega estructura. Entonces fíjense, artísticamente lo que hace Eiffel es tomar la alegoría para homenajear a Estados Unidos. ¿Y qué es una alegoría? La alegoría en arte es una representación que se utiliza para justamente representar algo que conlleva un concepto abstracto: libertad, muerte, paz, vida. ¿Cómo representar eso? Entonces, en el arte, el lenguaje plástico nos dice, valiéndonos de un esquema corporal, casi siempre femenino, se le suman virtudes y atributos. Entonces, la figura de la Estatua de la Libertad, que conlleva libros de justicia, con la mano que se levanta iluminando, ahí me está diciendo el esquema corporal con atributos y virtudes. Y todos esos elementos a mí me permiten entender el concepto abstracto. ¿Se entiende? Entonces, fíjense cómo de esa escultura, bueno, pero ahí sí vale todo el esquema corporal, porque dada la contundencia del emplazamiento necesitábamos toda la estructura, porque eso desde una distancia se ve ya esa. Pero acá ellos toman ese concepto de iluminar, de hacer alegoría del saber, emergiendo por encima de una ciudad, que si ustedes miran, tiene una arquitectura muy particular, que es el barrio La Boca.
Y en la otra imagen van a ver una persona como que está abocada a un trabajo que le exige un esfuerzo y habla del hombre del punzón. Entonces yo acá me voy a detener un poquito porque me gustaría que ustedes entendieran por qué a este grupo de Boedo y dentro del grupo Boedo a los artistas plásticos se los conocieron como los artistas del pueblo. La tradición nos habla de un suceder en la historia del arte en Europa por el cual en 1789 y en consecuencia del cambio se produce en Francia, sobre todo en París, va a estallar lo que nosotros conocemos como el gran movimiento, que es una ruptura del mundo de la modernidad iniciada en el Renacimiento con la Revolución Francesa, el inicio de la contemporaneidad. Pero obviamente ese arte revolucionario que va a tener como uno de los grandes soportes para el arte, que fue Napoleón Bonaparte, va a originar un movimiento artístico que en Europa signó de manera muy particular porque justo o coincidencia se descubren los restos de lo que fueron dos ciudades romanas muy importantes, Herculano y Pompeya. Y entonces estas dos ciudades que fueron sepultadas por la erupción del volcán Vesubio en el año 26, permitió que de primera mano uno tome el conocimiento de esa antigüedad clásica y entendieran por qué la cultura clásica es tan importante. Y la conclusión, el primer conocimiento y la primera verdad que obtiene es que la cultura clásica es perfecta. Se constituye en un modelo, entonces es clásico porque se perpetúa en la historia. No pudo ser superada. ¿Y qué característica tiene? Es perfecta, estática, simétrica, armónica. Entonces, en tiempo de Napoleón, se va a crear la primera Academia Nacional de Bellas Artes que va a consagrar las formas de la antigüedad clásica como el principio y ley para el arte. Entonces, todo lo que se hacía a partir de ese momento era clásico académico. Por consiguiente, era perfecto, armónico, estático, ¿se entiende? ¿Cómo se llamó este movimiento en la historia del arte? Neoclasicismo. La partícula neo significa nuevo, clasicismo nuevo. ¿Ese sería un desprendimiento del renacentismo o es totalmente? No. Acá estamos hablando del siglo XVIII. Pero usted fíjese que el renacentismo también revalora esto. Sí, pero el renacimiento nos posicionamos del siglo XV. Entonces, y ahí está justamente, después de todo un periodo de ostracismo, que algunos autores llaman oscuridad, oscurantismo, que se lo denominó la Edad Media, sí, que básicamente había un pensamiento teocrático, Dios centro universo, con el advenimiento de ideas donde el reposición al hombre y el humanismo va a ser el sustento filosófico que va a permitir a este grupo de artistas que nacen en Florencia, que después se trasladan a Roma y de ahí al resto de Europa, denominar justamente a su arte como renacimiento, el volver a nacer de la cultura clásica. Porque ¿qué es lo que hacen? Miran a la antigüedad greco-romana. Y este tiempo del neoclasicismo es un segundo momento de la historia que vuelve a hacer su mirada hacia la antigüedad clásica. De otra manera. ¿Por qué? Más con el raciocinio, más positivo. Totalmente. ¿Por qué? Porque el Renacimiento se realiza y se origina y se desarrolla en Italia, donde el antecedente directo es la cultura romana. Sí. Pero el neoclasicismo se da en Francia, donde bueno, también los romanos se expandieron, llegaron a la Galia, etcétera, etcétera, pero no es lo mismo. ¿Está? Entonces, en este neoclasicismo sí que favorece la vuelta a la antigüedad. Ese descubrimiento de esas ciudades, de Herculano y Pompeya. La lava sepultó, cubrió todo eso y mantuvo intacto la información. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Obviamente no podemos hablar, y acá está la experta número 1, no se habla de ese tiempo de restauración, no se habla de conservación, ni siquiera la arqueología estaba instituida. La arqueología está desde el 1900, principio del 1900. Entonces, ¿qué hace?
hay una persona que se va a encargar de llevar adelante esas investigaciones, que es un literario alemán de apellido Winkelmann. Y él va a formar un grupo de artistas, entre los que va a estar un artista plástico español llamado Rafael Menz, que se va a encargar de hacer el registro de todo lo que se veía, dibujando y, o coincidencia, grabando. A ver, Rafael Menz estaría feliz, en esa época había un Samsung o un Motorola, porque se registrado, filmado, pero él grabó, chicos. Dibujó y grabó todo lo que se encontró en esa excavación. Entonces, esa segunda mirada del neoclasicismo después va a tener un quiebre con un movimiento que va a accionar de forma contraria, que fue ya en el 1800 con llamado romanticismo. Y como bien dijiste vos, el neoclasicismo es racional, el romanticismo es subjetivo, pasional, y ahí va a trabajar esta cuestión de que, la naturaleza me desborda, el artista se siente inadaptado, se siente superado, entonces tiene que inspirarse y se va de la realidad, porque se ve superado. Tanto se evadió la realidad que perdió los límites de la tierra, y entonces ahí va a surgir otro movimiento posterior que va a actuar como reacción, siempre adversa, que fue conocido como realismo. Y dentro del realismo van a surgir dos vertientes. Por un lado, la famosa escuela de Barbizon, una ciudad próxima a París, donde un grupo de artistas liderados por Théodore Rousseau, donde estaban Daubigny, Camille Corot, etcétera, etcétera, van a trasladarse a los bosques de Fontainebleau, y ahí van a comenzar a pintar la naturaleza misma. Van a meterse en la naturaleza, a pintar cómo la naturaleza obra cambios en la visualización, la observación de elementos vegetales llamados árboles, etcétera, etcétera. Y son los que van a iniciar el impresionismo. ¿Sí? El otro grupo, llamado realismo social, va a tener a Gustave Courbet como el líder. Y Gustave Courbet, ¿qué es lo que va a hacer? Va a concentrar a un grupo de artistas, entre los que va a estar Honoré Daumier, va a estar Jean Millet, entre otros. Y estos artistas entienden el realismo social, entienden cómo el soporte de la obra, sea tela, sea papel, sea lo que fuere, se constituye en un panfleto, mediante el cual van a denunciar la realidad social. Entonces acá a mí me gustaría diferenciar dos términos que normalmente van como muy unidos y la mayoría confunde. Una cosa es el naturalismo y otra cosa es el realismo. Y para que quede bien claro, el realismo tiene dos acepciones, dos posibles significados. Por un lado, toda representación verista de la realidad. Represento las cosas tal como las veo y como son. Y la otra realidad que se tomaría como acepción tiene que ver con esto de que el artista comienza a pintar una naturaleza muerta, por ejemplo, y no lo hace en una sesión de una hora, lo hace a través de un tiempo determinado. Pero del momento en que uno preparó la naturaleza muerta que va a obrar como modelo y todo el tiempo que le lleva a la ejecución, esas frutas, esas flores comienzan a marchitarse, comienzan a perder la lozanía del aspecto. Entonces el artista realista comienza a incorporar eso que ve, que es el paso del tiempo. Entonces ahí le tenemos a Caravaggio, que va a ser un pintor que va a estar ya en el barroco, el máximo ejemplo del barroco, la pintura italiana, que es este señor que pinta esa realidad y que era impensable antes. ¿Por qué? Porque el Renacimiento, el neoclasicismo buscaba el tiempo detenido. Y hay quizá otra diferencia, incluso, profe. Quizá el Renacimiento no tenían todavía formada la disciplina del siglo XIX, sería la sociología, el psicoanálisis, que viene a transformar directamente. Claro, usted acuérdense que el proceso, mejor dicho, el proceso de desarrollo del lenguaje artístico se fue complejizando cuando se suman otras disciplinas. O sea, el arte no le modifica a la otra disciplina, o las otras disciplinas modifican al arte. Mira, yo te diría la forma simple: el artista es testigo de su tiempo. Por más que diga
No, porque uno voluntariamente trasunta el tiempo que vive. Entonces, sí, desde ese lugar se puede decir que es influenciado y modifica. Pero puedo repetir, consciente o inconscientemente, no ex profeso. Bueno, entonces decía que los artistas integrados dentro de ese realismo social van a tomar esta cuestión de representar la realidad que ellos están viviendo. Y entonces el naturalismo, ¿cómo queda definido? Como todo aquello que está en la naturaleza, ¿sí? Y no tiene que ver con esas otras dos características. Entonces, estos artistas del realismo social, ¿qué van a hacer en su pintura? Van a denunciar la realidad. Y por primera vez en el arte va a aparecer una temática que nunca apareció antes. Estamos hablando de 1830, 1840. El pobre. ¿A quién se le va a ocurrir pintar a un pobre? A los realistas. Al campesino, al trabajador. Entonces va a estar esa persona trabajando y su ropa andrajosa, en su condición más digna, pero no es alegre, porque en tiempos del Renacimiento español, en España va a haber un artista que es Murillo, que va a pintar también al pobre, y son los niños que venden frutas, y hay una pintura muy particular que es en un recinto, como que el observador se pone con la puerta abierta y ve al niño que está sentado dentro de ese espacio físico, y el chico se está abriendo la camisa, y la luz incide en él. La obra está maravillosamente pintada, la iluminación, los claroscuros perfectos, pero ¿qué representa el niño? Un niño se está sacando pulgas. Pero por la forma que está pintado se ve como muy angelical y nadie se va a cuestionar qué se está haciendo, qué está haciendo ese chico. Entonces, la pobreza es como que estuvo alguna vez presente, pero no en la condición real. Estos artistas realistas lo van a representar en toda su magnitud y van a hacer denuncia social. Obviamente, muchos de estos artistas fueron fusilados después. Haciendo esa aclaración, estos artistas son considerados artistas del pueblo porque toman nuevamente esa denuncia social y se valen del lenguaje del grabado para expresar esa denuncia. Entonces, Belloc, entre otras tantas cosas, se va a dedicar y va a tener una etapa importante dentro de su vida artística donde la ilustración va a concentrar todo su tiempo. Y acá yo seleccioné algunas estampas y me hubiese gustado que sea una sola, pero elegí 6 en dos series, digamos. Y estas tienen que ver justamente con ilustraciones del libro de Manuel Gálvez, fíjense el año 1922, que representan e ilustran perfectamente la vida de la ciudad de Buenos Aires en ese momento. No olvidemos que hay un periodo de Argentina donde los inmigrantes tienen su presencia y esos inmigrantes, al igual que esa crítica que los futuristas en Italia van a hacer, que es que se va despoblando el interior de los campos y se van a la ciudad y esa ciudad se incrementa y se desborda. Acá vamos a encontrar particularidades que tienen que ver con paisajes muy típicos. La parte superior, la parte del arrabal, la primera estampa tiene que ver calle de Puerto Madero. Obviamente hoy nosotros conocemos Puerto Madero por otra realidad que responde a otro nivel social, ¿sí? Pero fíjense ustedes la vida industrial de esa ciudad pujante que es Buenos Aires y la vida que, a pesar de la evolución, sigue siendo manufacturada, como el caso de los carniceros, la estampa del medio, y la otra que uno perfectamente puede ver, que es la zona del Riachuelo, porque se ve una parte de esa arquitectura de ese famoso puente que ustedes
reconocen que es el paisaje típico representativo de esa zona de la ciudad de Buenos Aires. Y en la parte inferior, si lo primero transcurre a la luz del día, la segunda transcurre cuando esa luz falta y está la artificial, la vida nocturna. Entonces, esto me sorprendió muchísimo, me hago el mojigato con esto, pero es la proyección de la película porno en un cine de barrio. 1922. Y el cine todavía no estaba. Por eso, me pareció una cosa rarísima. El caficho o el proxeneta o las prostitutas, y vaya prostituta, fíjense, yo quiero que ustedes observen lo siguiente. Estos los soportes son muy pequeños, porque acuérdense que están pensados para que vayan. Acuérdense que ahora los procesos de ilustración, uno puede hacer un dibujo a lápiz, eso se digitaliza, yo aumento según las necesidades, lo mando al editor, el editor lo vuelve a trabajar, pero acá el original tenía un tamaño, más miren el tamaño de la obra que voy a analizar después, es reducida. Entonces estos acá usted lo ve muy grandes, pero son muy chiquitos. Inclusive la cuarta parte es como que una 4 lo divide en 4 partes, el tamaño. Y a pesar del tamaño, miren todo el trabajo de líneas que tiene, la textura, y es justamente por el trabajo de gubias y el soporte que trabajan que presenta cierta maleabilidad, pero más que maleabilidad, lo que el grabado exige es que la persona que va a ejecutar tenga una psicomotricidad fina y el talento para ver eso que quiere plasmar. Acá nosotros, todo lo que ya pasó por el lenguaje, yo gracias a Dios nunca me lastimé, pero siempre me acuerdo de una compañera, Raquel, que cuando estábamos en el Magisterio de Arte, comenzábamos la clase, nos sentábamos y normalmente yo lo que hacía era sacar mi taco para trabajar, mi herramienta y para trabajar. Y ella, lo primero que hacía cuando se sentaba en la mesa era colocar la curita, el frasquito de alcohol, el algodón, porque ya estaba pensando en que por ahí el material, la herramienta le iba a resbalar, el taco y se iba a sentar, y de hecho, una vez se clavó acá la gubia. Pero no importa, no es tema. A mí me impresiona cuando se chorrea la sangre, cuando no te enfrenta no me importa. Pero fíjense en la última imagen, el baile, bien típico del arrabal. Entonces, a ver, el grabado es un lenguaje impreso que facilita la reproductibilidad de las imágenes, pero que a su vez exige, por la característica, la técnica, una imagen sintética, una imagen que se simplifica y que si ustedes comparan desde la primera a la última, la textura, es decir, la huella que deja la herramienta, se repiten todas. Por ahí trabaja conceptos, permiso, conceptos de luz y de sombra, pero básicamente, ¿qué trabaja acá? El valor, lo claro, lo oscuro, lo blanco, lo negro, y entonces ahí encontramos la riqueza del lenguaje. No saben si estoy vendiendo el taller de grabado, ¿no? No, si llegan a escribir año que viene el taller grabado, por ustedes, y lo que son mis alumnos lo aprueban. Bueno, acá tenemos otra imagen ya de 1930 y es justamente una de las imágenes de toda una publicación que tiene que ver con uno de los libros más importantes que tenemos en literatura argentina, que es Martín Fierro. Y antes que me olvide, fíjense, si bien no es nítido, ven que la imagen fue estampada en el papel y esto es lo que sobra del papel, que siempre se deja ex profeso, y ahí se hacen las inscripciones de autenticidad de la obra. Siempre por un sistema de convención internacional, siempre eso se hace a lápiz, nunca a tinta. Si ustedes, alguien alguna vez les quiere ofrecer un grabado que está a tinta, no compren, eso no es auténtico, eso está recontra súper robado.
Es a lápiz de puño y letra de artista. Entonces, miren, ustedes observan acá, yo voy a poner acá. La convención exige o determina ángulo inferior izquierdo, título de la obra y por debajo técnica y después registro que le voy a explicar en qué consiste. Y del lado derecho, apellido y nombre del artista, abajo año que fue ejecutada la obra. ¿Se entiende? Él grababa a Adolfo Belloc y luego firmaba. Y acá está la alusión al Martín Fierro y el pasaje o capítulo, título de la historia, que usted sabe que los libros tienen dos partes, el gaucho Martín Fierro y la vuelta del gaucho Martín Fierro, cuando él vuelve a buscar a su hijo y se encuentra con que ya no están más, la China le dejó, pues se cansó obviamente, que la China era tonta, y se buscó otra pareja, y después, esa parte chismosa que me gusta, pero después, digamos que él sigue buscando y encuentra a sus hijos, algunos de ellos, con el viejo Vizcacha, y ahí aparece ese personaje que es el sabio dentro de la historia. Bueno, yo decía que debía aplicar lo que era el registro. Entonces, título, si es que tiene la estampa o la obra, y luego la técnica. En este caso es una xilografía. ¿Qué quiere decir? Que es un grabado que se hizo en madera. Pero el registro hace referencia a dos cosas. El número de orden, porque yo dije que de una matriz se sacan varias copias. El primer número hace alusión al orden en que fue estampada la obra, y el segundo número tiene que ver con la totalidad de obra estampada. ¿Esto qué quiere decir? Yo, Adolfo Belloc, decido hacer esta obra 50 estampas. Entonces, la primera estampa que hago es 1/50. La segunda, 2/50. Estoy diciendo yo que de puño y letra he estampado 50 estampas y solamente 50 van a ver. Hay algunos que hacen 300, otros que hacen 500. Goya, cuando estampaba hasta cansancio, ¿verdad? Goya, Rembrandt, Durero, son grandes artistas grabadores. Entonces, acá tenemos otra faceta, y fíjense que acá el primero era de 1922 y este de 1930 pasó un tiempo, pasaron 8 años, y van a ver cómo dice el paraguayo, vamos a hacer la comparancia. Miren cómo compuso ahí y miren cómo trabaja 8 años después. Estamos hablando de una persona que es autodidacta. Entonces miren cómo fue acomodando, adaptando el uso de esas líneas y las texturas que antes me permitían definir la figura y el fondo, y ahora en la imagen, que es la figura, me permite determinar pliegues, volúmenes, luces y sombras, etcétera, etcétera. Obviamente que cuanto más uno experimenta, trabaja, graba y estampa, uno adquiere una utilidad, uno va evolucionando. Entonces fue tal la fama de Belloc que va a ser contratado para ilustrar libros. En este caso, la famosa obra de Esteban Echeverría, que es El Matadero. Y algo que no era usual y que no sigue siendo muy usual en este momento es que está el autor, el título, y después dice ilustraciones de Adolfo Belloc. Normalmente, antes de, o sea, está la tapa y donde están los datos editorial, en chiquitito dice ilustró fulano de tal. Si no es que aparece en la parte de atrás. Pero acá miren el nivel que tenía en 1900, de la década del 60, el ser ilustrador. El grabado es el máximo auge del grabado argentino. Y entonces ustedes pueden ver, yo quiero que miren la imagen acá que está a la derecha. Volvamos. 1922, 1930, 1963. Miren
la plasticidad con la que trabaja y cómo trabaja el valor alto, bajo, blanco, negro, luz y sombra. Hay ritmo, composición, hay espacio, o sea, vuelvo a repetir, estoy destacando este concepto y estoy repitiendo constantemente que fue autodidacta. Pero aparte de eso, la ilustración no era solamente en una página terminada después de un texto estaba la imagen, sino que ya él adquirió el conocimiento y la destreza para elaborar lo que es la portada del título del libro, y entonces va a emplear su arte para realizar guardas. Y guardas hechas en la misma técnica, y dado el tema del matadero, fíjense, también en cierto modo la alegoría, cardones, puñales, mate, ¿ven? Elementos como que cuando el lector no iniciado comienza a ver, va a identificar un poco de qué se trata la obra. Fíjense también el concepto que trabaja y cómo fue evolucionando, pero realmente gran parte de su vida artística, como repetido, tuvo que ver con el grabado y, bueno, en este caso, ilustración. Pero también se dedicó a la pintura. Y a diferencia de sus grabados, que son blanco y negro, acromáticos, en la pintura va a trabajar una paleta muy rica de colores, pero siempre conservando esta cuestión de la temática social y el valor histórico del registro. Y hay otra cosa, fíjense que en estas dos ilustraciones de todas las que pude conseguir de él, quiero que ustedes vean esto que tiene que ver que en dibujo se llama relación de forma y encaje. Cuando yo voy a hacer un retrato, el formato es un rectángulo pero en posición vertical. Cuando voy a hacer una narración, el formato es rectángulo pero en posición horizontal. La posición horizontal me permite la narración. Entonces la composición fluye de otra manera. El rectángulo es el formato más armónico que existe para componer, no hacia el cuadrado, no hacia el círculo. Entonces, vayan, chiquillos, ustedes al tiro poniéndose ahí, incorporándose en la imagen. Entonces acá, miren, hay una narración, está el nombre y el apellido, el año 1948, pero no hace mucha pintura, es muy poca la producción pictórica. Entonces, vuelve a su pasión y comienza ya, dado a la destreza que adquiere, comienza a hacer retratos. O sea, abandona la composición, la multiplicidad de figuras y toma una figura, y elegí estas dos porque son contemporáneas a la obra que voy a lanzar. Entonces, por ejemplo, está el hombre triste, y ahí otra vez toda la destreza para representar la anatomía de las facciones del personaje. Y miren ustedes algo que me llamó la atención, que era que está del lado derecho, que no es otra cosa que el retrato de Alfonsina Storni. Ya muy moderna, porque es mucho más reciente, y miren cómo, hasta inclusive la posición con la que la pone Alfonsina representa psicológicamente, podríamos decir, la personalidad de la Alfonsina. Así me salió Josefina Conte, de la Alfonsina. Entonces, chicos, ustedes saben que soy de Josefina Conte, pero bueno, de Alfonsina Storni. Miren esa actitud como desafiante. ¿Ustedes saben un poco la historia de Alfonsina Storni? En la época de yo voy a contar esta vez la parte de Chile, ustedes saben que en la época que Alfonsina Storni va a descollar como escritora, no era usual, bueno, nunca fue usual que la mujer escribiera, o sea, puede ser el machismo también. Pero acá Alfonsina Storni cometió el grave error de presentarse en público de forma solitaria. Ver en público a una mujer sentada en un café sola era todo un acto de osadía, una falta de respeto. Ella lo hacía. Entonces, obviamente, al estar sola en un café, los buitres acechaban. Pero ella iba al café porque era el lugar, el espacio de bohemia que a ella le interesaba para poder escribir. Entonces, cuando se le acercaban los candidatos, para ella era molestia, no honor, porque cortejo no le interesaba. Entonces, cuando ella estaba escribiendo ahí, se le acercaba y el chamullo de los tipos, ella le miraba y decía: ¿eres capaz
de caminar sobre el océano? Y el otro decía, y se iba, nadie tenía respuesta. ¿Qué quería decir? Eres capaz de caminar sobre el océano. A ver, mediocre. Acuérdense la poesía de ella, hombre mediocre, hombre pequeñito. ¿Sí? Entonces nadie le molestaba. Y la señora escribió. Y ese retrato de Velo muestra esa personalidad de Alfonsina Storni, que fue madre soltera, grave error cometido también en su época. Bueno, y por último, la obra del mes, que ahí la tenemos y que acá la podemos ver a mayor tamaño. La obra del mes tiene por título El receloso. Pensemos en una persona desconfiada, animada, que está ahí en la actitud de que no todo le agrada. Entonces hay como una psicología presentada a través del uso de las líneas, del devastado, y miren con qué belleza, con qué sutileza, y eso es algo que siempre digo a los alumnos, cómo emplea correctamente el elemento lineal para representar la anatomía de la figura del rostro en función de las facciones, de las protuberancias, de las depresiones, de las luces y de las sombras. Porque si yo le muestro así, usted dice, así, pero en ese tamaño yo hago lo que sea. Ese es el tamaño real. Y miren toda la habilidad de él para trabajar prácticamente con un buril, porque tenemos las herramientas que son las gubias, pero después tenemos otras herramientas que son mucho más cortitas. Las gubias, no traje, pero te voy a mostrar así rápidamente. Prende la luz, Luis, o Elisa, por favor. Una gubia tiene un tamaño más importante y normalmente se toma así. O algunos así. Entonces, sobre la superficie de la madera uno va a trabajar de esta manera. Pero el buril es mucho más corto, tiene como una especie de un mango ergonométrico porque la convexidad del buril coincide y se acopla con la concavidad de la palma de la mano. Entonces yo tomo acá y es cortito el cabo, entonces yo trabajo con mayor moviendo, hacer este movimiento muñeca, y ese movimiento muñeca es lo que me permite hacer todas esas cosas que ustedes ven ahí. Decirle algo más sería una estupidez en mi parte. Sienta la envidia sana y muchísimas gracias por atenderme. ¿Te agrego algo? No, para que me aplaudan. No, mentira. Con respecto a la datación, que en este caso no se lee porque, bueno, hablo desde el punto de vista de conservación y restauración. Esta obra está enmarcada desde hace muchos años y donde incluso, bueno, hasta hoy día hay marquerías que no tratan a la obra, no respetan y no tratan desde el punto de vista de la conservación. Entonces, la obra fue pegada, adherida totalmente, todo el grabado al cartón de cierre, al cartón que está como respaldo. Y al colocarle el passepartout, que yo le tuve que retirar, digamos, el passepartout para colocarle este passepartout nuevo, el passepartout en algún momento estuvo pegado hasta el borde, sí, se exactamente nota. Hasta el borde. Acá se nota. Y entonces, los datos que estaban en el papel original desaparecieron, porque, claro, fue enmarcado por alguien que no tenía idea. Entonces, claro, que eso también. Hoy día, por ejemplo, los grabados, cuando se enmarcan, quedan prácticamente casi sueltos, o sea, se respeta totalmente el original. Normalmente se lo adhiere con cinta de papel, no con cinta, claro. como es, ni scotch, ni pico, nada por eso, de la parte de arriba. Y esto el passepartout en realidad actúa como una camisa, así como una ventana. La estampa está libre porque con el tiempo que va a transcurrir inevitablemente
El papel, a pesar del gramaje, tiene que estar líder porque se va acomodando con el tiempo. El espesor de la tinta puesta sobre la película, de tinta puesta sobre el papel, también puede lograr cierto tipo de tensión. Entonces todo eso se prevé. Y como dice Elisa, y te agradezco porque la verdad que me estaba olvidando de eso, me viniste rápido, era el 6 porque mira, se me actúa mal. Es cierto porque, a ver, uno cuando lleva a enmarcar presupone que el que lo enmarca sabe el trabajo que está haciendo, pero también es interesante y oportuno y pertinente que ustedes, como autor de la obra, exijan condiciones de marcado para que eso se perpetúe y no esta aberración, porque, a ver, si yo veo esta estampa sin el marco, yo puedo deducir que estas manchas tienen que ver con la grasitud de la tinta que con el tiempo se depositó en el papel, y el papel, al no tener el gramaje adecuado, absorbió lo que pudo y el resto lo rechazó. Y normalmente las tintas tienen un aceite muy denso que torna amarillentas las hojas, ¿sí? Pero gracias, porque como lo que vos decís tiene que ver con negligencia, quizás una voluntad por parte de esa persona, pero al desconocer el sistema de convención internacional provocó esto. Se produce una intervención invasiva que borra un dato muy importante de la obra. Es la datación. Es la datación. Bueno, la técnica no, porque es visible, claro, que es una escenografía, pero la datación, porque no hay nada de esta obra. La verdad que no hay nada de esta obra. Y que tengamos una copia, una impresión, una estampa de la obra, bueno, bienvenido sea. Aparte de anónimo también, porque no está la firma, se sacó, entonces si uno no conoce la obra... Claro, por eso adjunté esta imagen que sí está adaptada y firmada por él, que reúne condiciones de estilos y de trabajo que son similares, por lo cual uno permite determinar y afirmar si es la misma obra del mismo artista. Bueno, muchísimas gracias entonces. Díganle a los que no acá que me van a probar conmigo todo el resto. No, gracias chicos, muy amables, muy amables.